Muy bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. En esta hora es un placer saludarles a todos y cada uno, en especial a aquellos hermanos que hoy están haciendo el esfuerzo de acompañarnos en vivo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta su hogar y compartir la palabra de nuestro Dios a través de este mensaje, esperando que sea de grande ayuda este tema tan importante que vamos a estudiar en esta hora. Es necesario que nosotros podamos llegar a conocer, no solamente como miembros de la Iglesia de Cristo, sino también a aquellas personas que aún no son miembros y que desean encontrar la verdad respecto a este tema que vamos a estudiar en esta hora. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado esto, el por qué hay tantas iglesias o tantas religiones en tan solo aquí en nuestro país. Muchas de ellas son diferentes al extremo, digamos muy distintas unas de otras, y esto puede llegar a confundirnos, nos hace pensar quizá que ninguna sea la correcta, o nos conformamos simplemente con la que ya nos han enseñado nuestros padres, sin investigar verdaderamente si este es el camino que Dios ha destinado para nosotros como seres humanos. Así que en esta noche vamos a estudiar este tema que esperamos que pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual para poder saber cuál es la verdad respecto al número de religiones o de iglesias que existen en nuestro ambiente, ya sea aquí en México o aún aquellas personas que nos escuchan en otros países. Es importante mencionar que en esta noche no nos vamos a enfocar a distintas religiones, digamos en el ámbito amplio de la palabra, como el budismo, el hinduismo o el judaísmo, otras prácticas que se llevan a cabo, digamos, en el mundo, que son distintas completamente a lo que conocemos como el cristianismo. Será tema de otra ocasión tratar este tipo de religiones. Por hoy nos vamos a basar solamente a lo que se le conoce como denominación o sectas o grupos religiosos que están abarcando, digamos, el cristianismo, las ramas que han surgido desde que nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia hasta nuestros días. Así que es muy importante entonces de esta manera basar nuestro tema en este aspecto para que podamos comprobar por medio de la palabra de Dios si todas las religiones son buenas. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esta frase y déjenme decirles que lamentablemente la he escuchado incluso de hermanos de la iglesia donde nosotros pertenecemos, que llegan a pensar que todas las iglesias son buenas. Nos dicen, bueno, con tal de que te acerques a Dios, no importa el camino que tú elijas, todos te llevan hacia la salvación. Y este es un pensamiento muy común en todas las personas. De alguna manera creemos que simplemente Dios va a aceptar cualquier clase de iglesia o cualquier religión. Es decir, que esta idea implicaría que todas las personas, aun cuán distintas que seamos, Dios las aceptará en el día del juicio y todos serán bienvenidas, aun cuando su religión sea totalmente diferente una de la otra. Podemos nosotros ver claramente desde el principio la incongruencia de esta idea, dado que entonces no necesitaríamos la Biblia, la palabra de Dios, para poder saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Es muy importante poder saber qué es lo que Dios quiere. Para este tema no vamos a preguntarle a nuestros padres cuál sea la religión más correcta o más buena. Para este tipo de tema no vamos a preguntarle a la población y saber cuál es el número mayoritario en este país, dado que, bueno, vamos a decir rápidamente que más del 80-90% pertenece a una sola doctrina, y quizá para ese tipo de estadística nos hace pensar que eso es lo correcto. Sin embargo, es muy importante saber, como acabamos de mencionar, que no nos debemos de basar en esto para poder decidir si este es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Debemos ir a la palabra de Dios, recordando que esto de ir a la iglesia, de hacer su adoración o de poder pertenecer a una religión es para agradar a nuestro Dios en primera instancia y no para agradarnos a nosotros mismos. Así que es importante con esta mentalidad entonces poder estudiar este tema y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros para que podamos entonces saber si todas las iglesias son buenas, si Dios verdaderamente acepta toda clase de religiones. En nuestros días sabemos que las iglesias van aumentando, el número de congregaciones cada día se hacen patentes, ahí en el registro que se tiene de cada congregación se va viendo el número tan grande que ha ido creciendo. Había registros anteriores de más de 700 iglesias o denominaciones distintas unas de las otras. Así que podemos llegarnos a imaginarnos lo difícil que podría ser si nosotros simplemente queremos basarnos en nuestra propia forma de pensar o de acuerdo a la ciudad donde hemos nacido o a lo que es la mayoría de nuestros vecinos, amigos o familiares, pues será muy difícil entonces encontrar la verdad a través de tantas distintas opiniones. Pero es importante poder nosotros centrarnos en solamente una opinión.
una sola idea: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la verdad respecto a la Biblia del por qué hay tantas iglesias y si todas son buenas? Si nuestro Dios tenía en mente que las iglesias pudieran dividirse en tantos grupos diferentes, en tantas sectas o denominaciones, y nosotros también poder saber cuál es la iglesia que debemos seguir para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Así que ojalá que nos acompañe con la palabra de Dios, tome su Biblia y acompáñenos en este importante estudio. Hay que dejar a un lado los prejuicios, dejemos a un lado los idealismos y aún los sentimientos, porque sabemos que muchas veces esos juegan un papel muy importante en nuestra decisión de cuál iglesia queremos seguir. Muchas veces nos basamos en dónde me siento a gusto, en cuál es la que me queda más cerca de la casa, en dónde es donde me han tratado bien o donde me han ayudado económicamente, o aún algunas personas que los han sacado de tremendos problemas como el vicio, la drogadicción, el alcoholismo, se sienten tan comprometidos a grupos religiosos que deciden permanecer ahí sin importar si es la verdad o no, simplemente agradecidos por todo lo que se les ha hecho en su vida personal. Así que es muy importante, como dijimos, hacer a un lado esto. Nos duele muchas veces ver cómo las familias son divididas por causa de la iglesia, por causa de las religiones. Todos tenemos familiares o amigos que son de distintas doctrinas y a veces es la razón por la que no queremos pensar en esto. Preferimos mejor seguir la corriente, preferimos mejor seguir igual que todos para no tener problemas, no diferenciarnos de los demás. No queremos indagar exactamente en este punto porque simplemente no queremos toparnos con una realidad a la cual no estaríamos dispuestos a hacer ningún cambio, ningún esfuerzo si nuestro Dios no lo requiriera. Así que es muy importante usted, mi amigo, hermano que nos escucha, pueda abrir su mente para que la palabra de Dios llegue hoy hasta su vida y pueda saber cuál es la doctrina que Dios quiere, la iglesia que el Señor fundó, para descubrir si en verdad es la única iglesia o si podemos participar en cualquier iglesia o pertenecer a cualquier grupo, secta o denominación que se encuentre cerca de nuestra casa. Así que vamos entonces a iniciar con este tema. Ojalá que usted, como ya dijimos, tome su Biblia, nos acompañe en este punto y así podamos todos juntos estudiar la palabra de Dios y llegar a esta conclusión de saber cuál es la doctrina, la iglesia correcta. La primera pregunta que surgiría en nuestra mente es: ¿por qué tenemos tantas iglesias? ¿Por qué permitiría Dios, pensaríamos nosotros, el que haya tantas denominaciones? Llegamos a un punto en el que creemos, como ya dijimos al principio, que puesto que ya existen y muchas de ellas tienen puntos buenos, es decir, que algunas de estas iglesias tienen cosas positivas y algunas de ellas basadas en la palabra de Dios, pero no todas. Y muchas veces esto nos hace pensar, bueno, pues todas las iglesias vienen de parte de Dios. Pero es importante saber que el origen de estas iglesias diferentes no provienen de parte de Dios. Esto tenemos que ir a la palabra de Dios para descubrir que Cristo no fundó muchas iglesias, sino solamente una, según nos dice la palabra de nuestro Dios. La primera escritura que vamos a ver en esta noche se encuentra aquí en sus pantallas, ahí en Mateo capítulo 16 y versículo 18 nos dice así la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que cuando Cristo vino a la tierra, hablando con Pedro, le dijo: yo edificaré mi iglesia. No habló de mis iglesias. El Señor nunca tuvo en mente muchas iglesias diferentes. Él vino a establecer solamente una iglesia. Y es importante entonces saber que este grupo de denominaciones o grupo de religiones o iglesias distintas no ha surgido de la idea de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a fundar muchas iglesias, vino solamente a establecer una congregación. Entonces esto sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Cristo al morir por la cruz, nos dice la palabra de Dios que Él murió y bueno, se sacrificó por su iglesia. Él lavó con su sangre preciosa y la compró por precio. Nos dice ahí en esta escritura, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que Cristo entonces murió, dice ahí, y nos hemos sido puestos, o las personas han sido puestas por nuestro Dios, por el Espíritu Santo, para apacentar a este grupo de personas, dice, a la iglesia del Señor. La gente estaba puesta para poder dirigir a la iglesia, no las iglesias. Y esta iglesia, dice, ganó por su propia sangre.
Así que Cristo al morir, murió por su iglesia. Su iglesia, la única iglesia que Él fundó y la única iglesia que Él vendrá también a levantar al final de los tiempos. Así que el Señor entonces no había venido a fundar distintas iglesias. Él murió por una sola iglesia, según nos dice en Efesios 5:25. En este pasaje que recordamos se habla acerca del marido, pero se hace una comparación de cómo Cristo también amó a la iglesia de tal manera, dice que se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Así que la palabra de Dios entonces nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Si usted lee todo este pasaje, habla que los maridos deben de amar de esta misma forma a su mujer. Un marido pues no tiene muchas mujeres. Nuestro Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo, está haciéndose una comparación de cómo la iglesia es la esposa de Cristo, la cual, bueno, pues no tiene tampoco muchas esposas, solamente una de ellas, la cual dice ahí que la va a recibir sin mancha ni arruga semejante, la está limpiando a través de su sangre preciosa para recibirla al final de los tiempos, y se entregó, como dice aquí en este pasaje, a sí mismo por su iglesia. Así que de entrada entonces podemos ver cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña que Cristo solamente estableció una sola iglesia, y así se reconoce en la palabra de Dios, con una cabeza y un cuerpo, una iglesia solamente. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que en Colosenses 1:18 nos enseña claramente cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Sabemos claramente que cada cabeza tiene solamente un cuerpo. No podemos tener muchos cuerpos. Por lo tanto, aunque tenemos una sola cabeza, es nuestro Señor Jesucristo, no podemos tener muchos cuerpos los cuales representan su iglesia. De aquí podemos ver entonces que la palabra de nuestro Dios no tendría en mente, la Biblia no quiere o no se nos habla acerca de muchas iglesias, cada una de ellas distintas, cada una de ellas gobernándose de distintas maneras. Muchas de ellas no siguen a esta cabeza que es Cristo, sino muchas veces siguiendo a un hombre, a algún líder, a alguna persona que ha establecido estos pensamientos, y de esta manera, pues entonces, siguiendo completamente no la palabra de Dios, no la cabeza que es Cristo, sino a los hombres. Según podemos ver un poquito más adelante, veremos el origen de algunas de estas doctrinas o religiones. Así que entonces la palabra de nuestro Dios nos enseña que debemos alejarnos de toda clase de división. Esto de dividirnos entre grupos religiosos o sectas, entonces podemos ver que de entrada no viene de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios no fue el que inició esta clase de divisiones, y por el contrario, se esforzó mucho en restringirlas. Yo creo que todos conocemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 21, nos dice nuestro Señor Jesucristo orando a nuestro Dios, le dice que pues pide por nosotros para que nosotros seamos uno, así como ellos son uno, como el Padre y el Hijo son uno, así también nosotros seamos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como más adelante el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de los Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que esté perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que podemos entonces entender que nuestro Dios quisiera que todos los hombres, que todos nosotros estuviéramos unidos en una misma mente. Como dijimos, es muy triste ver que tantos grupos religiosos, muchos de ellos siguiendo a veces sus propios pensamientos, sus propias ganancias, haciendo doctrinas donde no habla nuestro Padre Celestial, a veces solamente por dinero, por manipular personas, por vivir una vida aparentemente santa, pero solamente viviendo conforme a sus propios gustos y sus propias concupiscencias, porque nuestro Dios nos enseña que todos tenemos que tener un mismo propósito, estar unidos y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos en una misma mente y con una misma idea. Así que le animo a usted, mi amigo o hermano que nos escucha, esta es la mentalidad de Dios. Él no quiere muchas iglesias, Él no está pensando en divisiones, Él está pensando en que todos nosotros nos esforcemos en verdad en buscar una misma mente, un mismo parecer, que todos podamos dejarnos guiar por la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y que usted pueda pertenecer a la única iglesia que Él fundó, la iglesia que el Señor vino a establecer aquí sobre la tierra, en la cual todos nosotros debemos de buscar, así nos cueste mucho trabajo,
podamos llegar a perder, como lo veremos en un momento, a la familia, llegar a perder incluso nuestras amistades o cosas que a veces no queremos sacrificar por no ir en contra de la corriente. Pero ahora usted sabe el pensamiento de Dios. Él quiere que usted pertenezca a su iglesia, la única iglesia que Cristo fundó, dado que las demás, como ya dijimos, fueron establecidas por los hombres. Ahí en el libro de los Hechos usted puede leer este punto. El por qué existen entonces las denominaciones. Si Cristo entonces vino a establecer una sola iglesia, y podemos ver claramente que esta fue la idea de los apóstoles. Mientras ellos estuvieron en vida, se esforzaron claramente en tratar de alejar a toda persona que estaba enseñando doctrinas diferentes, a toda persona que estaba tratando de engañar a los discípulos, llevándolos sobre otros conceptos o otras ideas que van en contra de la palabra de Dios. Todos los apóstoles iban a las iglesias y les enseñaban a que guardasen la palabra de Dios. Usted puede recordar la exhortación ahí del libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo: mas si aún yo o un ángel del cielo viniera y les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Así que entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo les advertía. Dice, si aún yo mismo, imagínense este pensamiento del apóstol Pablo tan radical, aún yo mismo, o un ángel del cielo, como mucha gente hoy siente, que les ha hablado Dios, que Dios les revela nueva doctrina, Dios les enseña nuevos pensamientos. El apóstol Pablo advierte desde este pasaje y nos dice que nosotros no debemos dejarnos engañar por ninguna de estas ideas. Si aún yo mismo, decía el apóstol Pablo, o cualquier ángel, se te aparece y te dice enseñándote una doctrina distinta de la que encuentras en la palabra de Dios, dice que sea anatema, sea maldito, porque nuestro Dios no acepta que nosotros enseñemos algo diferente de lo que Él ya ha enseñado. Así que hasta ahora podemos ver claramente de dónde vienen las divisiones. Las divisiones y las sectas, las denominaciones, han venido de la mentalidad de los seres humanos. Las personas que han torcido la palabra de Dios, que han llegado a cambiar lo que Dios ha enseñado, que no se conforman a la sana doctrina, que no han encontrado el consuelo en la palabra de Dios y buscan aún otras cosas que les puedan satisfacer en su propia mente. Cuando no creen en un concepto, hablando por ejemplo el tema del infierno u otros temas que pueden parecer difíciles para la gente, entonces empiezan a meditar y a decir, no creo que Dios piense de esta manera, y cambian la doctrina. No, un ángel llamado Moroni vino y me dijo tal y tal enseñanza. Un ángel me vino a profetizar, y a través de un hombre como José Smith o otros profetas que han aparecido en los tiempos, vienen y enseñan doctrinas que son distintas, que van en contra de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, sea anatema, porque nuestro Dios no va a permitir cambios en su palabra. Por lo tanto, usted esfuércese en pensar en esto. ¿De dónde han surgido las divisiones del hombre? ¿A quién está siguiendo usted? ¿La cabeza, que es Cristo, o al hombre? Estamos siguiendo, como dijimos, a veces a nuestros padres, estamos siguiendo a nuestros amigos, estamos siguiendo a nuestra familia, seguimos a los compañeros del trabajo, seguimos a toda la gente que diga vamos para allá y allá vamos, pero no estamos buscando verdaderamente la palabra de Dios y no nos estamos acercando a cuál es la doctrina que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos enseña ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 29, dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Así que el apóstol Pablo entonces enseñaba claramente cuando se despedía de la iglesia de Éfeso y les pedía, como ya leímos en el 28, por favor velen, cuiden de la iglesia, que no haya esta clase de problemas, porque dice, Cristo ganó su iglesia con su propia sangre. Así que ahora podemos entender un poco más la exhortación del apóstol Pablo, porque les da esta introducción diciéndoles, cuiden de la iglesia que Cristo fundó. Él la compró con su sangre preciosa, porque yo sé que después de que yo me vaya. Esto fue lo que pasó cuando los apóstoles ya no estuvieron en la tierra. Las personas empezaron a tener otra ideología, otra mentalidad, y ya no estando los apóstoles, empezaron a desviarse. Y el apóstol Pablo previno y les dijo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Muchos de estos hombres, según nos dice la palabra de Dios, vestidos de apariencia de piedad, por fuera parecen espirituales, pero simplemente están buscando sus propias ganancias, están buscando sus propios beneficios, y con sus hechos, dice, niegan a Dios, aunque profesan conocerlo, pero son personas perversas, dice la Escritura, que van a tratar de arrastrar tras sí a los discípulos. Es muy lamentable lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Podemos ir viendo, usted lo puede buscar ahí en internet y darse cuenta cómo se han abierto las religiones y se han empezado a diversificar, se han abierto en muchas doctrinas y sectas distintas y siempre encabezadas por un hombre, encabezadas por una persona que en algún momento quiso dar su opinión, muchas veces sin ni siquiera mala intención, pero las personas que iban detrás de ellos los llegaron a poner como líderes y los pusieron aún después de muertos ellos como fundadores de doctrinas, de iglesias distintas a la que Cristo estableció cuando Él vino aquí sobre la tierra. El apóstol Pablo les esforzaba en decirles de muchas maneras, lo hizo también ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que el apóstol Pablo les dice, a mí el Espíritu me ha enseñado muy claramente que en los postreros tiempos, hablando de los tiempos finales, los que estamos viviendo precisamente en nuestros días, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa apartarse. La fe era la doctrina, la enseñanza que el apóstol Pablo había enseñado y que él recibió de nuestro Señor Jesucristo. Dice que algunos se apartarán de esta doctrina, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Si usted sigue leyendo, hay dos doctrinas ahí especificadas. Dice que prohibirán casarse. Este celibato lo conocemos que es una práctica muy común en nuestros días. Y aún también dice que prohibirán algunos alimentos, mandarán a abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. Esto también sabemos que es una práctica común en nuestros días, pero dice que todo ha venido de espíritus de engañadores, personas que se les ocurre dar una opinión, un consejo, una enseñanza, algo que va en contra de la palabra de Dios y que después arrastra atrás sí a los discípulos que son débiles. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros, debiendo ser ya maestros, muchas de las veces seguimos siendo niños fluctuantes, debiendo conocer la palabra de Dios. Viene alguien con una doctrina distinta y nos convence tan fácilmente. Somos llevados como cualquier viento, dice ahí, el tamo que se lleva la hojita. Así se está llevando también nuestra fe cuando una persona viene y nos enseña algo que aparentemente es bueno, parece muy correcto, pero que va en contra de la palabra de Dios. Por eso usted debe de esforzarse en estudiar la Biblia, para que así nadie lo engañe. Como dijimos, es muy difícil a veces tener que hablar acerca de nuestras familias y pensar que muchas de esas personas que nos enseñan cosas distintas son nuestros seres más amados, es nuestra propia esposa, nuestro propio esposo, nuestros propios amigos, la gente que estimamos, la gente que apreciamos, personas que han hecho grandes cosas por nosotros, y verdaderamente no es porque sean personas malas. La Biblia nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, no estamos peleando contra nuestros familiares o contra las personas que están cerca de nosotros. La lucha es contra huestes celestiales, Satanás, que sabe aprovechar y utilizar bien cada instrumento que se pone en sus manos para hacernos cambiar de idea, hacernos apartarnos del camino de Dios e ir en contra de la voluntad del Señor. Así que usted debe estar listo, y dice ahí velar y estar sobrio para que el adversario, el diablo, no se lo consuma, no lo devore usted, porque él anda como un león rugiente buscando a quien acabar. Así que es importante que usted conozca la palabra de Dios, que usted estudie. Hasta ahora, lo que usted ha podido aprender es que nuestro Dios no tenía en mente muchas iglesias. La división ha venido por parte de hombres perversos, de engañadores, que siguen doctrinas de demonios. Sabemos claramente entonces que la palabra de Dios nos enseña de entrada lo que acabamos de leer ahora, que no todas las iglesias son buenas. No todas las iglesias fueron establecidas por Cristo. No todas las iglesias son de acuerdo a la palabra de Dios. Y no todas las iglesias tienen como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos simplemente echando un vistazo a la historia. Usted puede por ahí investigar estos datos que aquí le voy a transmitir para comprobar si esto es verdad o no. Sabemos que en este mundo, digamos, existen muchas doctrinas parecidas, en unas y otras muy distintas de ellas, pero podemos ver claramente aquí en este esquema que le estoy presentando cómo las iglesias que hoy pues son más conocidas tienen un fundador y un lugar distinto al que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos enseña que la iglesia del Señor, la que Él fundó, la iglesia de Cristo, allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que cuando fueron bautizados los 3,000 personas fueron añadidos a su iglesia.
la Iglesia del Señor. Dio comienzo en este año 33, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dio un gran mensaje y entonces estableció por primera vez la Iglesia del Señor. El fundador fue Cristo. Él dijo: yo soy la roca sobre la cual estoy fundando mi iglesia. Así que la Iglesia del Señor debe ser diferente a todas las demás. Y lo vemos aquí en este esquema. ¿Cuándo surgió la Iglesia Católica? En el año 606, con el Papa Bonifacio III. Él fue el primero que concretó todo lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica, y así se dio el primer nombre: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya desde el año 300 había surgido algunos indicios de esta doctrina, apartándose completamente al hacer un credo humano. Hicieron por ahí algún librito donde abarcaban toda la doctrina, el credo de Nicea que se le conoce, donde empezaron a enseñar doctrinas diferentes, y podemos ver cómo desde entonces se fueron apartando, apostatando de la fe, tal como lo había profetizado el apóstol Pablo, hasta que surge esta nueva iglesia. Más adelante, después en el año 1520, se rebelaron por ahí algunos hombres, entre ellos Martín Lutero, tratando de ir en contra de la doctrina católica, sabiendo que había muchos errores, y él presenta una carta de 95 errores de la iglesia, donde él enseña cómo las cosas no son como se las había pintado. Sabemos claramente que las personas no tenían acceso a la Biblia. Martín Lutero fue el primero que la tradujo hacia el alemán y la puso a nivel del pueblo. Al contrario, antes toda persona que tenía una Biblia era considerado hereje, porque simplemente no se quería llegar a la verdad, no quería que conocieran la palabra de Dios, y estaba prohibida las Biblias para las personas. Fue hasta que este hombre trató de traducirla y dio a conocer la palabra de Dios a todos los demás, y entonces él pudo lograr un cambio. Lamentablemente, como dijimos, aunque no era su idea hacer una iglesia diferente, pues los seguidores sí lo hicieron. Más adelante convirtieron esta doctrina, esta enseñanza en los luteranos, y de ahí empezó a ramificarse las distintas iglesias. Podemos ver la iglesia episcopal, nacida allí en Inglaterra en el año 1534 por Enrique VIII. También la iglesia presbiteriana, nacida en Suiza en 1536 por Juan Calvino. La iglesia bautista, una de las más antiguas, pero al fin no tan antigua como la Iglesia del Señor, en 1609, ahí en Holanda, por John Smith. También tenemos la iglesia metodista en 1729 por Juan y Carlos Wesley. Tenemos también la iglesia de los mormones, una iglesia también que ha crecido mucho por sus sistemas de evangelismo, ahí nacida en América en 1830 por este profeta llamado José Smith, o profeta para ellos, considerado así, dado que supuestamente recibió una revelación de un ángel que le dio la enseñanza para esta nueva ciudad o nuevo continente. Lamentablemente ellos, sin darse cuenta, y en su libro La Perla del Gran Precio y otros libros que han editado, son sus Biblias. Ya la Biblia no la manejan, simplemente es el libro del Mormón. Ahí dice otro evangelio. Aún sin darse cuenta ponen esa expresión cuando el apóstol Pablo enseñaba que si aún nosotros o un ángel del cielo enseñara otro evangelio diferente, sea anatema. No es que haya muchos evangelios, decía el apóstol Pablo, sino que algunos los han torcido para sus propios beneficios. La iglesia adventista, ahí en 1844, por Elena White, ella fue la que lo inventó, o inició este grupo, y los Testigos de Jehová, un grupo reciente, pero que ha crecido tremendamente también por sus sistemas de evangelismo. A veces ellos se consideran la iglesia de la verdad, sin embargo, tomando en cuenta su inicio y su fundador, podemos ver claramente que fue establecido por un hombre, Carlos T. Russell. Ese fue el primero que concibió la iglesia. Al principio se llamaban los estudiantes de la Biblia, no se llamaban los Testigos de Jehová, más adelante cambiaron de nombre. También podemos ver que él hizo profecías que no se cumplieron, como el advenimiento de Cristo, el inicio del milenio y otras doctrinas que ellos habían profetizado. Él tenía mucho temor al infierno, y estudiando tanto supuestamente llegó a la conclusión de que no existía infierno. Pero si usted conoce un poquito la historia de este hombre, se descubrió ante los jueces que ni siquiera hablaba griego. Él decía que sí, que era un erudito, pero tuvo que demostrarlo ahí en público y de confesar, ante juramento, y él dijo que no sabía nada del griego. Había engañado a su esposa con una sirvienta, hizo un escándalo tremendo, y por eso muchos de los Testigos de Jehová ahora no reconocen a Carlos T. Russell como un fundador o parte de los 144,000, sino a su seguidor, después a Joseph Rutherford, que fue el que, cuadró de una mejor manera la iglesia de los
de los testigos de Jehová y pudo darle forma a esto para que creciera, como lo hemos visto en nuestros días. Pero el inicio de este grupo en 1884, o sea, apenas el siglo pasado solamente, no es una iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. También una iglesia muy conocida en nuestros días, la iglesia Pentecostés. Esto, bueno, ni siquiera tiene un fundador específico, hay tantas ramas de este grupo, pero nacido completamente en el siglo pasado, en 1895, dio comienzo este grupo carismático, el cual cree, bueno, pues como ya sabemos, en los dones del Espíritu Santo y otras clases de prácticas. Pero lo que podemos ver entonces hasta ahora es que la palabra de Dios nos muestra claramente cómo primeramente el Señor fundó solamente una iglesia, y después ahora podemos ver a través de este formato cómo las iglesias que se establecieron no fueron establecidas por Cristo. Él no fue la cabeza de la iglesia, de cada una de estas iglesias, sino algún hombre en algún momento, en algún lugar, tomó la decisión de poder dar una idea, una opinión. Como dijimos, no todos decidieron hacer religión de esto, simplemente ellos aportaron su pensamiento y entonces de ahí se produjo. Los seguidores empezaron a convertirlo en alguien a quien seguir y finalmente se convierte en una religión. Así que la Biblia entonces nos advierte en muchas ocasiones sobre falsos maestros que extravían a los hombres y a las mujeres del verdadero camino. Es por eso que leímos ahí en Hechos 20:29, nos enseñaba la palabra de Dios que vendrían hombres perversos, lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Entonces, de esta manera, enseñando falsas doctrinas y guiando a las personas lejos de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseñaba que no debemos apartarnos de esto porque serán solamente escuchando espíritus de engañadores. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, el capítulo 4 y versículo 1, el compromiso que tenemos con nuestro Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que como seres humanos tenemos esta obligación. Ahora usted acaba de ver que existen muchas iglesias, todas fundadas en diferentes lugares por diferentes personas. Cada uno de estos conceptos, quizás seguidos con algunas buenas ideas, algunas buenas intenciones. Quizá algunos de nuestros familiares forman parte de alguna doctrina o de otra. Pero es importante que usted en lo individual, usted en lo personal, porque esta es su salvación, esta es su alma la que está en juego, no es la de las personas alrededor. Usted no debe pensar en la opinión de los demás. La opinión es para usted y cómo usted le va a responder a Dios respecto al por qué decidió seguir a una iglesia distinta a la que Cristo fundó. Es por eso que entonces usted tiene el compromiso con el Señor de probar a los profetas, de probar la enseñanza y la palabra de Dios. Aún esto mismo que estamos hoy predicando, usted lo debe comprobar con la palabra de Dios. Le invito a que abra la Biblia y a que pueda comprobar estas escrituras para saber si esto es verdad o no lo es. Porque si estamos hablando mentiras, entonces seremos uno más de los falsos profetas que han salido por el mundo. Pero su obligación entonces es discernir entre la verdad y la mentira. La obligación que usted tiene es llegar y encontrar la verdad, ir en busca de ella para poder saber cuál es la iglesia correcta, la iglesia que Cristo fundó, y no dejarse guiar por la tradición o por los pensamientos humanos. Así que imagínese, si esto sucedió hace tiempo, usted puede leer en la misma Biblia que ya desde el tiempo de los apóstoles muchos se estaban apartando de un camino, del camino de Dios a otros. Por eso el apóstol Juan, ahí en 2 de Juan, el versículo 9, les enseñaba, dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros se extravía de la doctrina de Cristo, o sea, se aparta de la doctrina del Señor, dice, el tal no tiene a Dios. Y si alguno persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que aunque muchas personas hoy sienten tener a Dios en su corazón, pero el apóstol desde aquel entonces advertía: si tú te apartas de la doctrina, enseñas algo diferente, vas en contra de la palabra de Dios, no tienes al Señor en tu corazón. No puedes pensar que agradas a Dios, no puedes pensar que Dios está de tu lado si estás siguiendo una práctica o una doctrina que no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces debes poner alerta a lo que estás escuchando. Cada domingo, si vas a una iglesia o a otra, si perteneces a un grupo o a otro, debes abrir los ojos y tratar de estar pendientes de qué es lo que te enseñan y cómo lo estás comprobando con la palabra de Dios para saber si esto es verdad. No tiene nada de malo que abras la Biblia y compruebes si esas enseñanzas son buenas o no. Sabemos que en los grupos, como dijimos, en el tiempo de las Inquisiciones y allá en el tiempo de las Cruzadas, se amenazaban a las personas que tenían una Biblia.
La gente total, teniendo ganas de leer la palabra de Dios, se metían ahí en las cuevas y allá adentro tenían la Biblia como el tesoro más preciado, algo tan valioso, porque las personas tenían que, digamos, nadie podía leerlas, las quemaban, porque la iglesia controlaba el pensamiento de los demás. Hoy no tienes excusa. Hay Biblias hasta de $1, Biblias que valen 30 pesos con copias de esas reciclables. La gente regala las Biblias. A veces he visto grupos que regalan Nuevos Testamentos por ahí en las esquinas. En Internet está totalmente gratis la Biblia. No hay excusa para no comprobar la palabra de Dios. Te invito a que lo hagas para poder descubrir cuál es la iglesia que Cristo fundó y de esta manera encontrar la iglesia verdadera. A través de los estudios que vamos a ir teniendo en este programa, a lo largo de distintos jueves, vamos a ir estudiando un poco más a fondo acerca de la iglesia verdadera. Pero por hoy vamos a centrarnos en dos cosas. Primeramente, ya vimos quién es el fundador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Que es Cristo. No hay ningún hombre como fundador. Yo no soy el fundador ni el líder de la iglesia del Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el líder, es el fundador, es nuestra cabeza, es a quien seguimos. No hay una sede terrenal, no hay un hombre al que nosotros estemos siguiendo bajo sus enseñanzas, sino solamente la única cabeza que es Cristo. Y le invito a que haga lo mismo. También sabemos, y ya dijimos el lugar y la fecha en la cual fue establecido, fue ahí mismo en Jerusalén. Cristo vino a fundar su iglesia y la estableció su reino. Ahí cuando el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios y se bautizaron, en ese mismo instante quedó fundada la iglesia, porque fueron añadidos, dice ahí en Hechos 2:42, a su iglesia. Y en Hechos 2:47 nos dice que los que fueron bautizados iban siendo añadidos también a la iglesia del Señor. Podemos ver claramente que el Señor es el que añadía, porque Él funda su iglesia. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para añadir a su congregación. Ahora debemos de buscar en la palabra de Dios el nombre. ¿Cuál es el nombre que la iglesia de Cristo tenía en aquel entonces, la iglesia que Cristo fundó? Hemos visto en el panel que mostramos hace un momento, además voy a dar un flashazo aquí para que lo vean, podemos ver iglesia católica, apostólica romana, luterana, episcopal, presbiteriana, bautista, metodista, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, y bueno, como estos usted puede encontrar otros nombres, la luz del mundo, por ejemplo, otros grupos como los evangélicos, solo Jesús, otros grupos distintos, cada uno de ellos, como dijimos, con diferentes ideologías, diferentes pensamientos, pero debemos buscar en la palabra de Dios cuál es el nombre que el Señor estableció. El nombre debe darle honra a su creador, a su fundador. No podemos llamarlo de una manera diferente si la iglesia le pertenece al Señor. Y usted puede leer ahí en el libro de Romanos capítulo 16 y versículo 16, el apóstol Pablo, al despedirse de la iglesia de los romanos, les dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que podemos ver la identificación que tenía la iglesia del Señor, la iglesia que le pertenecía a Cristo. El apóstol Pablo entonces manda saludos y les manda saludos a todas las iglesias de Cristo. Es importante entonces ver que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí establecido en este nombre para que nosotros podamos comprobar que no es las iglesias bautistas les mandan saludos, no es las iglesias pentecosteses les mandan saludos, no es las iglesias católicas que mandan saludos, es la iglesia de Cristo que les manda saludos. Saludaos todas las iglesias de Cristo, y esto fue dicho por el apóstol Pablo al despedirse de una carta. Los seguidores, como sabemos, pues no tienen, distintos nombres, solamente tienen un nombre, según ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que entonces podemos ver que no se les llamó católicos por primera vez, no se les llamó evangélicos por primera vez, no se les llamó bautistas por primera vez, se les llamó, ni tampoco testigos de Jehová se les llamó por primera vez, se les llamó cristianos. Y la palabra primera vez significa que a partir de ahí le siguieron llamando de esta manera. Ellos quizá lo hicieron por burla, no crean que fue un nombre dado por, de buena manera, pero el Señor había prometido un nuevo nombre, así como fueron llamados judíos en el Antiguo Testamento, dijo que les daría un nuevo nombre por el cual serían conocidos, y esta profecía se cumple aquí en este pasaje, cuando la iglesia fue llamada cristianos, hablaban de Cristo, 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 así que la gente del mundo decía, pues ahí van esos cristianos, y bueno, así se les conoció, cristianos, cristianos, hasta que llegó el momento en el que así se les identificaba.
ellos pensando que nosotros estamos siendo ofendidos por seguir a Cristo, pero al contrario, para nosotros es un placer seguir a la única cabeza que nos está gobernando, que es nuestro Señor Jesucristo, y no seguir a ningún hombre. Así que entonces la iglesia tiene un nombre, que es Iglesia de Cristo, sus seguidores tienen un nombre, que son cristianos, y tenemos un credo. No es un credo humano, no es, digamos, el libro del Mormón, no es un libro escrito por algún líder nuestro, no es tampoco ¿cómo le llaman a esto? El que dan en la primera comunión, el librito por ahí que entregan a las personas que hacen la primera comunión, donde cada año se están, pues digamos, estableciendo los nuevos pecados, escritos personalmente por el Papa, donde él transmite esta enseñanza hacia todas las personas. El catecismo, no recuerdo bien el nombre, usted me recordará por ahí en los comentarios, pero bueno, la enseñanza para nosotros es saber cómo debemos apegarnos a un solo credo, y lo encontramos ahí en el apóstol Pedro, dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, no puede hablar más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es precisamente la Biblia. Esto es lo que nuestro Dios ha dejado como palabra de Dios. Hay muchos otros pasajes que nos enseñan. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia entonces es para nosotros la palabra de Dios, y si nosotros vamos a enseñar algo, vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios. Así que de ninguna manera entonces estaremos enseñando una tradición, estaremos enseñando un mandamiento humano. No es lo que a mí me gusta más, no es lo que yo quisiera en la iglesia, no es lo que llame más la atención a la gente, sino es lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente no se conforma con esto, quiere ir más allá, a lo que más le gusta, a lo que más le atrae, a lo que más le hace sentir bien, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para saber realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si usted va a enseñar algo, tiene que estar basado en la Escritura. Hay graves peligros si usted le aumenta o si usted le disminuye. Ahí dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, y versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El apóstol Juan entonces deja esta enseñanza a través de nuestro Señor Jesucristo y dice: yo testifico, yo soy testigo de todo aquel que oye las palabras de este libro, que si alguno le añade, recibirá el castigo, dice ahí. Un castigo fuerte, podemos verlo simbólico, puede verlo literal, como usted guste, pero hay un castigo para la persona que le añade. No es el único pasaje. Dios en el Antiguo Testamento prohibía a las personas cambiarle a su palabra. Lo estaremos estudiando en temas más adelante y demostraremos que nuestro Dios nunca ha aceptado que si Él dice blanco, nosotros digamos gris. Que si Él dice negro, nosotros digamos mejor blanco. Que si Él dice azul, ¿por qué tan azul? Mejor verde. Él dice 9, ¿por qué no 7? Mejor 6. Él no quiere que nosotros estemos mejorando ni adaptando lo que Él ya nos ha mandado. A veces nos sentimos más inteligentes que Dios, pensamos que algunas cosas pueden funcionar más, pero lo que Dios quiere es que usted se sujete a lo que Dios quiere. La obediencia es lo único que nos hace ser salvos. Ahí nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 9, dice que la salvación es para todos los que le obedecen. No para todo mundo en general, solamente para los que obedecen su palabra no cambiada. También dice ahí mismo el versículo siguiente, el 19, si alguno le quitare a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no le puedes poner, no le puedes quitar. Dios no quiere que le aumentes, Dios no quiere que le disminuyas. Y hay gente que hace esto, pone cargas que Dios no manda, u otros que quitan cosas que Dios sí manda, pero a nosotros nos parece muy duro y le quitamos a la palabra de Dios. Nada de esto puede ser bueno ante nuestro Dios. Si nosotros le cambiamos o le quitamos, estaremos cometiendo un grave error al ir en contra de la voluntad de Dios. Así que, mi estimado amigo y hermano, hoy usted ha escuchado este tema y espero que en verdad le haya podido hacer reflexionar. No queremos ofender, ni tampoco queremos que usted crea digamos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Lo que estamos enseñando en este preciso momento es que usted abra sus ojos, que ya no se deje llevar por la corriente de este mundo, que no esté dejándose guiar solamente por la tradición o por lo que siempre he hecho sin cuestionar nada. Debemos ir a la palabra de Dios
para saber si lo que yo estoy practicando está conforme a la Escritura. Ese es el compromiso que hoy quisiera que usted hiciera, que vaya en busca de la verdad, para tratar de llegar al conocimiento completo de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Si usted se deja guiar por tradiciones, usted se deja guiar por las enseñanzas que este mundo nos ha dado, por mandamientos de hombres, todo lo que usted pueda hacer resultará en vano. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí lo puede leer en Marcos capítulo 7 y versículo 7. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dice el Señor: en vano me honran. En vano significa que no tuvo propósito, fue inútil, no sirvió de nada. Dios no lo tomó en cuenta. En vano me honran, enseñando como una doctrina, como algo como si Dios lo hubiera dicho, una enseñanza que ha estado establecida por un hombre. Así que si las enseñanzas que hoy practicamos, las doctrinas que hoy seguimos, todas las tradiciones que hoy practicamos, usted no las encuentra en la Biblia, lamentablemente le tendré que decir que usted está siguiendo un mandamiento de hombre, no está siguiendo la palabra de Dios, no está siguiendo lo que Dios enseña. Y si por el contrario usted va a la Biblia e incluso ve que la palabra de Dios contradice esas doctrinas, o sea, Dios enseña algo diferente de lo que hemos estado practicando, una pregunta buena para usted sería: ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir usted dejándose guiar por la tradición? ¿Se va a dejar todavía guiar por lo que le han enseñado su familia? Con tal de no generar problemas en su casa, de no tener problemas con su esposa, de no tener problemas con su esposo, de no tener problemas en su trabajo, seguirá mejor llevando la corriente de este mundo, practicando las doctrinas que siempre ha llevado, aunque no las encuentra en la Biblia. Es una decisión muy personal, una decisión suya. Nosotros no podemos obligarle a nada y nadie debería obligarnos a nada. Es la palabra de Dios la que nos enseña la verdad y usted tiene que tomar la decisión de seguirla o no. Recuerde que hay dos caminos en la palabra de Dios. Nos dice que hay una puerta ancha y una puerta angosta. La puerta ancha nos dice que nos lleva hacia la perdición. Ahí no tiene que hacer nada. Usted va libre y acompañado de toda su familia, toda la gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí está libre y soberano. Pero el destino de ese camino dice ahí que es la perdición. Pero hay otro camino, una puerta angosta. Una puerta difícil de hallar. Dice que muy pocos son los que la hallan. Pocos son los que entran por ella. Casi nadie quiere entrar porque sabe que va a enfrentar problemas y dificultades. Pero esa puerta angosta dice que lleva hacia la vida eterna. Y esos poquitos que la hallan, pues les invita a que entren por ella. Y si usted encuentra esa puerta, le invito a que entre, porque de otra manera todo lo que podamos hacer será en vano. Nuestra última escritura de esta noche la encontramos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo se encargó muy claramente de decir que no cualquiera que le alabe, no cualquier doctrina, no cualquiera que crea en Dios, no cualquiera que diga Señor, Señor. No todas las personas que pretendan agradar a Dios de una manera o de otra entrará en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el obediente. Solamente el que hace lo que Dios ha mandado. Su voluntad está reflejada en la palabra de Dios. Si usted sigue leyendo los siguientes versículos del 22 al 23, nos dice algo pues que nos va a sorprender mucho. Nos dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día se refiere? Bueno, cuando usted muera, cuando todos muramos, un día estaremos delante de la presencia de Dios y ahí estaremos defendiendo nuestras ideas y le diremos al Señor: Señor, Señor, pues ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Que no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Que no en tu nombre hicimos muchos milagros? Quizá a lo mejor esto nos va a sorprender, que eso quiere decir que me morí pensando que estaba haciendo lo bueno, me morí creyendo que estaba agradando a Dios, me morí sacando demonios, haciendo milagros, predicando la palabra, yendo a misa cada domingo, me morí haciendo lo que Dios o lo que yo pensaba que Dios me estaba mandando, y así me muero y me voy hasta la presencia de Dios, y ahí estaré delante de Dios y el Señor me va a decir, si usted lee el siguiente versículo: yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no nos conoce. Es muy dura la respuesta del Señor, pero la respuesta es porque no hicimos la voluntad de Dios, porque nosotros hicimos lo que creíamos que estaba bien.
No consultamos la palabra de Dios. Nos dejamos llevar por las ideas que hemos ya tenido preconcebidas, lo que nos han enseñado, lo que siempre hemos practicado, lo que hacen mis amigos, lo que hacen los demás, pero no hicimos lo que verdaderamente Dios mandaba. Así que no entraremos en el reino de los cielos. No se sorprenda entonces si un día al morir despertemos en algo tremendo y difícil, en el juicio de Dios, que Dios nos aparte a la izquierda y nos diga: apartados de mí, malditos, al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Todos estamos expuestos a eso. Yo mismo puedo morir en esa condición y despertarme un día en el lado izquierdo, porque muchas veces nosotros creemos que estamos en el camino correcto, pero no obedecemos a nuestro Dios. No se trata nada más de pertenecer a una iglesia, no se trata nada más de que se bautice, no se trata nada más de que pues diga que es de un grupo o de otro. Aquí la clave es la obediencia a nuestro Padre Celestial. Aún usted, hermano de la iglesia que me escuche, si usted no obedece a nuestro Dios, si usted no se acerca a Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios, no entrará en el reino de los cielos. No importa que le alabe, no importa que lo reconozca como Señor, Señor, no importa que todo el tiempo esté haciendo la voluntad de Dios, en lo aparente, por fuera, en los cultos, en la adoración frente a los hermanos. Llevamos una vida muchas veces doble, por un lado tratando de agradar a la gente, a Dios, diciéndole Señor, Señor, pero en nuestro interior todavía seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos haciendo cosas malas, desobedeciendo a nuestro Dios. Así que no se engañe. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos y amigos, este ha sido el tema de esta noche. ¿Verdad? Espero que este tema haya sido de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Que hayamos podido al menos llegar a conocer que no todas las iglesias son buenas. Nuestro Dios quiere que nosotros vayamos a la verdad. Quiere que encontremos la iglesia que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros y de esta manera poder pertenecer a ella y hacer su voluntad. Medítelo, piénselo, vuelva a repetir este estudio y vea las citas y compruébelas con la palabra de Dios. Y si usted entonces ha llegado al entendimiento que pues al menos hay cosas que no puede comprobar con la Biblia, pues entonces deténgase por un momento a pensar si verdaderamente está siguiendo el camino de Dios o el camino de los hombres. En los siguientes estudios estaremos tratando otros temas que serán de mucha ayuda para poder identificar la adoración verdadera, cómo quiere que Dios le adoremos. También vamos a poder hablar cómo pertenecer a la iglesia del Señor y así de esta manera poder vivir conforme a su voluntad, descubriendo la verdad respecto a las distintas doctrinas. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora, gracias a todos los que han podido escucharnos y me gustaría despedirnos con una oración antes de poder pasar a cualquier duda o comentario que haya podido haber, para que de esta manera nos pongamos en las manos de Dios y así despedir este programa. Así que los que puedan, vamos a ponernos en las manos de Dios orando a nuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, ante tu presencia venimos humillados en esta hora, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de exponer tu palabra en esta noche. Esperamos que esta semilla que haya quedado sembrada en cada persona que hoy nos ha oído y también en aquellos que lo oirán, Señor, más adelante al repetir este estudio. Te pedimos, Padre, que tu verdad llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones y que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros para conocer la verdad. Sabemos que en el mundo ha habido tanta confusión por tantas iglesias, tantas doctrinas, tantas cosas diferentes, Señor, que nos hacen apartarnos de tu verdad. Pero te pedimos, Padre, que en tu amor y misericordia nos dé la sabiduría necesaria para poder llegar a la verdad y una vez llegando a ella, poder someternos a tu voluntad y obedecerte en todo lo que tú nos mandes. Bendice a todos los oyentes, ayúdales, Padre, en su vida diaria y así, Padre, permíteles seguir luchando por su salvación con todas sus fuerzas. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.